Amigos, regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo, así que usted también puede interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en X o Twitter y @argumentosgb en Instagram. Mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, quien también es ingeniero, experto en el tema de petróleo. Pues nos comentaba en el bloque anterior la importancia geoestratégica que tiene la Guayana Esequiba, los recursos que se encuentran allí, importantes no solo en el territorio, sino también en la plataforma continental. Es decir, hay mucho por explorar allí, el tema del gas, del petróleo, dos recursos energéticos importantes, sobre todo en la coyuntura actual en la que vivimos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones de Estados Unidos a Rusia, el efecto boomerang de estas sanciones, la crisis energética, países de Europa, de Estados Unidos necesitan recursos energéticos. Guyana realiza este anuncio y vemos como además dentro del continente, Estados Unidos se pronuncia a favor de Guyana y le pide a Venezuela que respete, ¿no? Y llama la atención como quienes revisamos la historia, pues entendemos y comprendemos los papeles, los argumentos que tiene Venezuela sobre este territorio y que aún se produzcan movimientos de solidaridad con Guyana, pero también llama la atención que países amigos de nuestro continente no se hayan pronunciado a favor de Venezuela en este tema. ¿Qué pasa con estos casos, no? Bueno, mira, es un tema complejo y es un tema donde ahora entra en juego la energía, el petróleo y el gas, que no es poca cosa. Yo le he dicho a los miembros de la Comisión del Esequibo que hay que prestar atención a lo que significa la explotación petrolera que lleva adelante la ExxonMobil con dos empresas más en las cuales está participando China. Okay. En el año 2021 la ExxonMobil reportó 23.000 millones de dólares de ganancia. No es de facturación, sino de ganancia. Y en el 2022 reportó 55.7 millones de dólares de ganancia. Por supuesto, además del juego bursátil de eso, la diferencia son los 400.000 barriles día que se están robando de la fachada atlántica de Venezuela. Por eso duplican en un año casi sus ganancias. Ahora, y esto es una aspiración vieja, no solamente de los ingleses, sino también de los norteamericanos. Recordemos que dentro de las famosas líneas que trazó el señor Schellenberg, creo que es el nombre, una pasaba incluso por Upata, pues, llegaba casi al estado de Anzoátegui. Ellos siempre han querido tener una parte importante que es fundamentalmente la entrada del Orinoco. Y si tú revisas los bloques que ha sacado en licitación de manera ilegal, violando el Acuerdo de Ginebra, el gobierno de Guyana, el bloque donde actualmente están produciendo, que es el Stambul, su límite llega a la línea que Venezuela ha trazado con el gobierno trinitario de limitaciones de las aguas en la plataforma atlántica. O sea, para que veamos la barbaridad de lo que está planteándose la ExxonMobil con ese títere que tiene el gobierno guyanés. Pues. Es por ello que, como hablábamos, muchos analistas internacionalistas dicen que también se debería llamar a estas empresas a capítulo, así como los embajadores representantes de los países que allí participan, quizá un proceso de consultas, ¿no? O de informarle qué es lo que está ocurriendo y también contar parte de la historia de Venezuela y de la argumentación que tienen sobre este tema, porque finalmente es un territorio en disputa con el que una empresa está firmando contratos. ¿Qué pasaría si Venezuela hace lo mismo, no? Por ser recíprocos de alguna manera decirlo, y también empezamos a licitar dentro de esta zona en reclamación. Mira, Venezuela no tiene que licitar, ¿no? Porque Venezuela tiene dos empresas petroleras que están en condiciones de explorar en el territorio Esequibo y explorar en la fachada atlántica. Petróleos de Venezuela. Bueno, que lo haga Venezuela, digamos, claro, por decir una forma de reciprocidad. Por ejemplo, hizo una empresa mixta con los bielorrusos, trajo 10 equipos de la última tecnología para la sísmica en tierra. Esos equipos están en el Tigre, están por lo menos ya, como quien dice, en la vía hacia el Esequibo. Pues, ¿no?
Por cierto que nosotros elaboramos una propuesta que se le entregamos al ministro de la Defensa en el mes de abril más o menos y se la entregamos ahora recientemente a la presidenta de la Comisión del Esequibo. Tiene mucha información y la consideramos una propuesta confidencial. Pero fundamentalmente, ¿qué le estábamos diciendo? Tenemos equipo para ir a explorar en tierra y deberíamos organizar una exploración en tierra. Yo estoy seguro que si el gobierno decide ejercer sus derechos soberanos, históricos, legales, para explotar los yacimientos de petróleo que hay en el Esequibo, nos va a sobrar voluntarios. Yo soy uno. Mi esposa no se pone muy contenta cuando le digo esto, pero yo soy uno de los que iría en esa migración al Esequibo. Así llamé la propuesta. Y en segundo lugar he dicho, tenemos todo el derecho de poner un buque de las mismas características que tiene la ExxonMobil en ese mismo bloque para explorar en la fachada atlántica. Un buque que puede ser ruso, que puede ser chino, que puede ser iraní, que puede ser brasileño, que puede ser japonés, lo que alquilemos para producir ahí. Pero eso es una decisión que debe tener el gobierno nacional. Creo que los venezolanos no podemos tener una pizca de duda de la posición firme que tiene el camarada presidente Nicolás Maduro Moros en relación a la defensa y al derecho irrenunciable de Venezuela sobre ese territorio. Es más, he escuchado quizás del abogado que más sabe sobre el Esequibo desde el punto de vista jurídico, histórico, que es el doctor Escarrada, decir que si un presidente conoce la materia del Esequibo, es Nicolás Maduro, que en el año 2015 hizo una extraordinaria exposición en la Asamblea Nacional. Entonces los venezolanos no debemos tener ninguna duda de la firmeza que tiene el camarada presidente y el gobierno nacional en relación al Esequibo. Y en segundo lugar, debemos estar también muy seguros de que nuestras Fuerzas Armadas, que es una Fuerza Armada altamente capacitada profesionalmente, con equipos de alta tecnología y de última generación, no va a permitir que Venezuela, como lo ha dicho el ministro Padrino López en las redes sociales y públicamente, que Venezuela pierda un centímetro cuadrado de su territorio, porque eso está en la Constitución venezolana, en la Ley de Seguridad de la Nación y en la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana. Ahora, sobre esta propuesta que usted plantea, ¿esta propuesta iría a consulta o es una propuesta al presidente o también estaría dentro de esos planteamientos que van a consultar con la población venezolana? Bueno, realmente no te puedo responder eso. Creo que hay que tener un poquito de paciencia. Entiendo que está trabajando una comisión de muy alto nivel que involucra a la Asamblea Nacional, involucra a la vicepresidencia, involucra a la presidencia, involucra a las Fuerzas Armadas. O sea, está trabajando un equipo multidisciplinario para definir muy claramente estas preguntas, porque después del referéndum va a haber que actuar. Claro. Y se supone que estas preguntas, como lo dijo Diosdado Cabello, buscan qué proponen los venezolanos en relación a qué actuar. Yo creo que el escenario de la guerra sería un escenario muy triste. Quienes conocemos la guerra, porque bueno, yo milité en un partido de izquierda revolucionaria, supe lo que es la represión, supimos lo que eran las fuerzas irregulares de guerrilla, conocimos bien el proceso de Nicaragua, de El Salvador, porque bueno, tuvimos militantes nuestros allí, de Guatemala, y bueno, escuchar a comandantes guerrilleros decir, tuvimos que firmar la paz después que teníamos 60, 80 mil muertos, que la pudimos haber firmado antes, es muy doloroso, ¿no? Creo que nadie quiere la guerra, nadie quiere una confrontación armada, y bueno, lo que sí hay que tener claridad política e ideológica de que aquí no es un problema con Guyana. No es que Venezuela le quiera arrebatar el 60% del territorio de Guyana, como han dicho ellos. Todo lo contrario. O sea, hay países que son pequeños. Pues Nicaragua es un país muy pequeño, El Salvador es un país muy pequeño. Ahora, no por eso se van a poner a arrebatarle el territorio a otro. Nosotros lo que hemos dicho es, no queremos un centímetro del territorio que el imperio holandés le vendió al imperio inglés y que el imperio inglés le transfirió al gobierno de Guyana cuando compró ese territorio. Es más,
en su constitución de 1976 aparece que su territorio es el territorio que le compró el gobierno inglés al gobierno holandés y que su límite oeste es el río Esequibo. Diputado, tenemos que ir a una pausa. Gracias por los apuntes históricos que también durante esta semana hemos repasado a través de este programa Argumentos y que nuestra audiencia pues ha estado muy interesada sobre este tema. Por cierto, sus preguntas recuerden a través de nuestras cuentas en redes sociales. Pausa y ya volvemos.